amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, hoy con una nueva receta. Hoy les traigo una que es cubanísima, pero tiene su origen en Europa. Y más adelante Francisco le va a hablar sobre este tema. ¿Quieren saber de qué se trata? Atrás de mí aparece la imagen, frituras de bacalao. ¡Qué delicioso!, ¿verdad? Si quieren saber cómo es que yo lo hago, yo los invito a que nos acompañen hasta el final del video para que vean todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Mi gente, los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video, y al final del mismo van a ver toda la lista donde van a estar todos ellos. Les recomiendo que hagan pausa en ese momento al video para que tomen nota con comodidad. Y ahora vamos para el primer paso, que va a ser retirar el exceso de sal a nuestro bacalao. Para eso tengo yo esta vasija aquí donde lo vamos a colocar. Y le agregamos las 3 tazas de agua que están a temperatura ambiente. Vamos a acomodarlo. Además lo vamos a cubrir con un nylon de cocina. Ya lo tengo tapado con el nylon. Lo voy a llevar al refrigerador por 24 horas. Durante ese tiempo le voy a botar el agua de 2 a 3 veces y así disminuir el exceso de sal que contiene. Pasaron ya las 24 horas, tengo aquí mi bacalao que lo saqué del refrigerador. Ahora le voy a retirar el nylon porque le voy a botar el agua por última vez. Esta sería la tercera. Aquí tengo mi hornillita eléctrica, la cazuelita, y vamos a poner en ella nuestro bacalao. Agregamos 1 litro de agua y vamos a encender el fuego a temperatura alta. Cuando el agua comience a hervir, vamos entonces a contar de 3 a 4 minutos para que se ablande nuestro pescado. Comenzó a hervir, a partir de ahora vamos a contar 4 minutos. Apagué el fuego y voy a poner nuestro pescado en este plato aquí al lado. Vamos a desmenuzar nuestro pescado y bueno, así también nos vamos a asegurar de que no tenga ninguna espina. Mira, le saqué esta espina. Siempre hay que tener mucho cuidado con el pescado. Y ahora reservamos. En un recipiente profundo vamos a agregar los huevos y con un batidor globo de mano los vamos a batir un poco. Vamos a colocar un colador porque vamos a tamizar la harina. Seguimos tamizando la maicena y los polvos de hornear. Siempre apretamos con una espátula porque quedan estas pelotitas y así se desbaratan todas. Vamos nuevamente a revolver. Agregamos agua, no toda a la vez, y seguimos revolviendo. Miren, la consistencia que estamos creando es una crema, una pasta. Y ahora vamos a continuar agregando la sal y la pimienta negra. También el sazón tropical, que él puede sustituirlo por sazón completa. Y el bijol, que le va a aportar color. Y revolvemos. Seguimos agregando el pimiento verde dulce. Tenemos aquí bien cortado. También la cebolla. Yo estoy usando cebolla blanca. El ajo. El perejil. Unas gotas de limón y vamos a integrar.
Solo nos queda agregar nuestro bacalao. Integramos bien. El siguiente paso es taparlo con un nylon de cocina. Ya lo tengo tapado, lo voy a llevar para el refrigerador para que se concentren todos estos sabores y esto debe ser no menos de 30 minutos o toda la noche. Ese va a ser nuestro caso. Y bien, ya estamos de vuelta. Para ustedes fue un segundo, pero para nosotros toda la noche. Ya saqué nuestra mezcla del bacalao del refrigerador, lo tengo aquí aún tapado. Y aquí tengo la hornilla eléctrica con el sartén que le he puesto aceite, cantidad suficiente. Vamos a encender el fuego a temperatura media y vamos a esperar a que esté caliente para comenzar a freír. Mientras voy a destapar, quitarle el nylon al bacalao y a esperar. Vamos ahora a comprobar si realmente está caliente y le voy a poner una pequeña porción. Veamos. Todavía. Si se va hacia el fondo por completo, quiere decir que aún le falta. Mira, ya está empezando a subir. Así es como tiene que estar, hacia arriba. Ahora voy a tomar con la cuchara y voy a comenzar. Mira, aquí mismo se lo voy a poner encima. Ah, se fue. Lo mejor es no poner mucha. Las voy a voltear porque necesitamos que doren por ambas partes. Vamos a voltearlas nuevamente. Ya vemos que están empezando a dorar. Miren cómo han crecido. Las voy a retirar porque ya están. Y para eso he puesto un plato con papel absorbente. Y así van a dejar ahí en ese papel el exceso de grasa que contiene. Y vamos a poner más. Las frituras de bacalao, según yo leí, son típicas de Europa, del sur de Europa, por ejemplo en Portugal, España, Francia, Italia. Ahí en estos países es típico la fritura de bacalao. En algunos se utiliza el agua, en el otro se utiliza leche para la elaboración de la fritura de bacalao. Y en algunos se utiliza picante. Y entonces, también tengo entendido, en Francia, en todos los restaurantes que usted va, ofrecen fritura de bacalao. Tiene un nombre que no recuerdo ahora, yo pensaba que era mexicano. Pero no, es un nombre que le ponen a ellos. ¿Cómo tú te recuerdas? No, yo no me acuerdo. Si usted sabe cómo se llaman en Francia, por favor, escríbenlo en los comentarios. Y en España es una tapa típica. Se pide acompañada con una cerveza, la fritura de bacalao, y la gente la disfruta mucho. Y en Cuba, la manera en que los cubanos disfrutamos de esta fritura es normalmente cuando nos reunimos entre amigos y familiares en nuestros hogares y estamos compartiendo y entonces tomamos la fritica acompañada de una cerveza u otra bebida. Y faltaba algo. Sí, yo quería pedirles que si les ha gustado cómo he hecho esta receta para ustedes hoy, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Muy importante, como siempre estoy diciendo en todos los videos, el botoncito que aparece aquí ahora, que está aquí en la esquina, que es suscribirse. Con eso usted nos ayuda, cuando usted se suscribe, a llegar a una meta que estoy diciendo todos los videos también, que es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores, y contamos con su ayuda. Con su ayuda, botoncito de suscribirse aquí en la esquina. Bueno. ¿Y ahora qué viene? Los ingredientes que aquí llegan para que usted tome nota de cuáles son los ingredientes para hacer estas deliciosas recetas de frituras de bacalao. Bueno, ya vieron los ingredientes, pero vamos a hacer un pequeño corte para que ella traiga algo muy importante para acompañar estas frituras de bacalao. Y bueno, aquí otra vez, de regreso de pequeño corte, miren, usted puede acompañarla con la cerveza de su gusto, la que más le guste. Nosotros vamos a acompañarla con una que no vamos a decir el nombre, porque no le vamos a dar propaganda, pero es muy rica. Aquí tenemos las deliciosas frituras. ¿Le vas a poner un poquito de la salsa? Primero la voy a probar. ¿Sola? Sola, Ok, a ver. primero sola. ¿Cómo está?
Opiniones. ¿Opinión? Sí. Bueno. Riquísima. No puedo decir otra cosa. Riquísima, deliciosa. El bacalao. ¿Quién no comía bacalao? En Cuba era muy común el bacalao. Bueno, ahora voy a probarla con un poquito de mayonesa. Porque la estamos acompañando con mayonesa, con un poquito de perejil por encima. Mayonesa casera. Si usted quiere hacer una mayonesa casera, ella hizo un video. Se le puedo poner la extensión ahí abajo. El link para que usted pueda verlo. A ver, un poquito de mayonesa. Deliciosa. Está suave, en su interior le sale mucho el sabor del bacalao con todos los otros ingredientes que se le pusieron y entonces por fuera está crujiente por la fritura que se hizo. Realmente son muy espectaculares, están deliciosas. En un momento la fritura de bacalao es como una especie de aperitivo, ¿no? Por decir, en una fiesta, una fritura de bacalao, una cervecita, vamos a tomarla ahora, ¿no? Vamos a brindar, vamos a brindar. Vamos a brindar. Brindar, salud, por usted, por nosotros, por todo. Salud. Mucha salud. Delicioso. Y quiero que no se me pueda olvidar invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok, donde van a ver fotos y pequeños videos que nosotros siempre estamos publicando en ellas y mantenernos en comunicación y que nos sigan escribiendo. Y no se me puede olvidar tampoco que este video está especialmente dedicado a una amiga que nos ha pedido esta receta que se llama Acela Tarancón. Anoté el nombre para que no se me olvide porque es un poquito difícil de pronunciar. Acela Tarancón, para usted y para todos los que están viendo ahora mismo este video. Espero que les haya gustado como a nosotros. Claro, muy fácil de hacer, riquísima. En una fiesta que tengan, un fin de semana, la hacen, invita a sus amigos, la pasan sabroso, comiendo, frituras de bacalao, acompañan con la crema que usted quiera. Y una cerveza y su gusto también. Y también le puede poner y limoncito, como le puse yo ahora. un poquito de limón, de jugo de limón por encima. ¿No queda más que? Despedirnos, invitarlos a que sigan con nosotros en el siguiente video que va a ser muy pronto. Chao. Chao. Seguimos aquí comiendo frituras de bacalao. Riquísima, sabrosa.